¿Cuál fue la primera guerra de la historia? ¿Cómo se formó el primer ejército? Hola curiosas y curiosos de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante por el tiempo a través de uno de los temas más intrigantes y a la vez más oscuros de la humanidad, la historia militar. Desde los primeros enfrentamientos entre tribus en la prehistoria hasta las bombas atómicas del siglo XXI, la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo hemos pasado de luchar con palos y piedras a dirigir misiles con precisión desde el otro lado del planeta? ¿O cómo los castillos, esas imponentes estructuras de piedra, lograron resistir siglos de ataques? Pues hoy vamos a descubrir todo eso y mucho más. ¿Mola, no? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Es evidente que las guerras no comenzaron con ejércitos profesionales ni con generales famosos, no, muy al contrario. En la prehistoria, la guerra no era más que una lucha por la supervivencia. Los primeros seres humanos, aquellos cazadores-recolectores que vagaban por la tierra en pequeños grupos, se enfrentaban a los peligros del entorno y a otros grupos de manera ocasional. Pero, ¿cómo eran las armas en esos tiempos? Pues nada de espadas de acero o arcos avanzados, no. Eran simples lanzas, garrotes y hachas de piedra que se utilizaban tanto para cazar como también para las peleas. Las diferencias entre la caza y la guerra eran mínimas. Se usaba el mismo ingenio para derribar un mamut como para defender un territorio de un grupo rival. Pero, con el tiempo, la agricultura cambió las reglas del juego. Los grupos humanos dejaron de ser nómadas y empezaron a asentarse en territorios fijos. Y esto trajo consigo una nueva clase de conflicto, la lucha por la tierra. Y a medida que las comunidades se establecían, el control del territorio se volvió esencial y aquellos que no lo tenían empezaron a atacar a los que sí lo tenían. Y ahí nació la guerra territorial. Sin embargo, ¿cuándo podemos decir que la guerra como tal comenzó? Pues los historiadores han debatido mucho sobre este tema, pero los primeros indicios claros de un conflicto organizado datan de hace unos 12.000 años y fue en un lugar conocido como Cementerio 117, ubicado en el actual Sudán. Aquí, los arqueólogos encontraron restos humanos con puntas de flecha incrustadas en los huesos, lo que sugiere que estos individuos murieron en una batalla, un conflicto que seguramente debió ser por la lucha de recursos, posiblemente por tierras, agua o alimentos. Pero el verdadero salto en la historia militar llegó cuando las primeras civilizaciones comenzaron a desarrollarse en Mesopotamia, Egipto, India y China. Aquí es donde la guerra empieza a tomar un carácter más organizado y estratégico. Ya no se trataba de simples enfrentamientos tribales. Ahora había ejércitos, armas especializadas y, lo más importante, tecnología militar. Y uno de los avances más impresionantes de esta época fue el carro de guerra. Los primeros carros de guerra aparecieron alrededor del 2000 a.C. en Mesopotamia y se extendieron rápidamente a otras culturas como Egipto y China. Estos vehículos, tirados por caballos, eran básicamente plataformas móviles desde las que los soldados podían disparar flechas o lanzar jabalinas mientras se movían rápidamente por el campo de batalla. Fueron los tanques de su tiempo, y su uso permitió a los imperios expandirse y controlar vastos territorios. En Egipto, los carros se convirtieron en un símbolo del poder militar. Durante el reinado de Ramsés II, en el 1274 a.C., los egipcios utilizaron miles de carros en la famosa batalla de Cadés contra los hititas. Y aunque esta batalla terminó en un empate, el uso masivo de carros mostró que la guerra se estaba volviendo cada vez más compleja y tecnificada. Y Grecia y Roma llevaron la estrategia militar a su máximo esplendor. En la antigua Grecia, la estrategia también estaba en constante evolución. Los griegos eran maestros de la guerra organizada y por ello perfeccionaron la falange, una formación cerrada de infantería pesada que se movía como un solo bloque.
con lanzas, las famosas sarisas, que sobresalían de la formación como un erizo gigante. Los hoplitas, soldados de infantería pesada armados con estas lanzas y escudos, luchaban codo con codo, protegiéndose mutuamente y avanzando como un muro impenetrable. Esta táctica fue decisiva en batallas como la de Maratón, en el 490 a.C., donde un ejército griego mucho menor en número logró derrotar al poderoso imperio persa. Y es que la falange era prácticamente impenetrable desde el frente, y fue una de las tácticas que permitió a Alejandro Magno conquistar gran parte del mundo conocido. Sin embargo, la innovación militar no se detuvo ahí. Los romanos, conocidos por su pragmatismo y su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, desarrollaron una táctica más flexible que la falange griega: el manípulo. El manípulo era una unidad de infantería más pequeña y móvil que permitía a los romanos adaptarse mejor a diferentes terrenos y situaciones de combate. Y esta flexibilidad fue clave en las guerras púnicas entre el 264 y el 146 a.C., donde los romanos se enfrentaron a los cartagineses liderados por Aníbal. Por cierto, si hay algo que me parece fascinante de esta época, es el uso de elefantes en combate. Sí, elefantes. Estos animales gigantescos fueron utilizados por varios ejércitos, especialmente en la India, y más tarde por los cartagineses. Y uno de los momentos más famosos en la historia militar fue cuando Aníbal, el famoso general cartaginés, que os he hablado antes, cruzó los Alpes con un ejército que incluía elefantes de guerra para atacar Roma. Imagina el terror de los soldados romanos al ver esas enormes criaturas cargando hacia ellos. Y aunque muchos de los elefantes murieron en la travesía, el impacto psicológico que causaron en las tropas romanas fue inmenso. Pues bien, una de las batallas más impresionantes de Aníbal fue la batalla de Canas en el 216 a.C., donde utilizó una táctica de pinza envolvente para rodear y destruir a un ejército romano mucho mayor. Sin embargo, a pesar de sus habilidades tácticas, los recursos y la perseverancia de Roma finalmente inclinaron la balanza a su favor, y Cartago fue derrotada en la batalla de Zama en el 202 a.C. Pero los romanos no solo eran maestros de la estrategia en el campo de batalla, sino también en la logística, porque mantener un ejército bien abastecido y organizado era fundamental para sus largas campañas. La Vía Apia es un ejemplo de cómo los romanos construyeron carreteras para mover rápidamente sus tropas y suministros por todo su vasto imperio. Y bueno, vamos ahora a la Edad Media, que es la era de los castillos, los caballeros y las cruzadas, un periodo donde la guerra adquirió un carácter casi mítico. Los castillos, esas imponentes fortalezas de piedra que aún podemos ver hoy en día, eran más que simples residencias de los nobles. Eran auténticas máquinas de guerra diseñadas para resistir asedios prolongados. Piensa que durante este tiempo las guerras eran más locales y los castillos jugaban un papel fundamental en la defensa de los territorios. Eran casi impenetrables con sus gruesos muros, torres de vigilancia y fosos llenos de agua. Los asedios eran el principal método de ataque, y tanto el asedio como la defensa de los castillos se convirtieron en un arte en sí mismo. Y una de las herramientas más temidas en los asedios era el trebuchet, que era una enorme catapulta capaz de lanzar enormes proyectiles a gran distancia. Estos artilugios podían lanzar piedras, fuego griego e incluso cuerpos muertos para propagar enfermedades como la peste dentro del castillo. Los caballeros, la élite guerrera de la Edad Media, jugaban un papel crucial en las batallas. Estos nobles guerreros montados, vestidos con armaduras brillantes, seguían un estricto código de caballería que incluía valores como el honor, la lealtad y la valentía. Pero no te dejes engañar, porque no siempre eran tan honorables como nos lo pintan en las películas, porque muchos caballeros eran mercenarios que se ofrecían al mejor postor. Y una de las guerras más conocidas de esta era fueron las cruzadas, unas expediciones militares organizadas por los cristianos para recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Una serie de guerras épicas que dejaron una marca profunda en la historia de Europa, pero también de Oriente Medio. La primera cruzada entre el 1096 y el 1099 fue un éxito para los cristianos, ya que lograron capturar Jerusalén. Sin embargo, las siguientes cruzadas no fueron tan exitosas y al final, Tierra Santa permaneció bajo control musulmán. Y sobre esa época,
hubo un invento que cambió para siempre la forma de hacer la guerra: la pólvora. Sí, la pólvora. La pólvora fue inventada en China alrededor del siglo IX, cuando monjes taoístas y alquimistas, en su intento por encontrar el elixir de la inmortalidad, mezclaron sustancias como salitre, azufre y carbón, creando sin querer la pólvora. Y la primera mención documentada sobre las propiedades explosivas de esta mezcla aparece en un texto taoísta escrito hacia mediados de ese siglo IX. Y claro, aunque originalmente buscaban fines medicinales, pronto se dieron cuenta de su potencial bélico. Y por ello, ya en el siglo X, los chinos comenzaron a usar la pólvora para estos propósitos. Y para el año 1040, el manual militar chino Wu Qing Sun Yao ya mencionaba una variedad de fórmulas de pólvora que, aunque no explosivas, eran lo suficientemente potentes como para tener efectos incendiarios. Y ya en el siglo XIII, el conocimiento de la pólvora llegó a los árabes. En 1240, el sirio Hassan al-Ramá escribió sobre la purificación del salitre y describió cómo usar la pólvora en armas como cohetes y cañones. Incluso la llamaban nieve china, lo que subraya su origen oriental. Y uno de los primeros enfrentamientos de los europeos con ejércitos que usaban armas basadas en pólvora ocurrió en 1241 en la batalla de Mohi, cuando los mongoles derrotaron a las fuerzas húngaras utilizando tanto granadas como armas de fuego primitivas. Esta fue una de las primeras veces que la pólvora demostró su eficacia en el campo de batalla fuera de Asia. El conocimiento de la pólvora finalmente llegó a Europa alrededor del año 1250. El monje inglés Roger Bacon documentó la primera receta de pólvora en su obra Epistola de Secretis Operibus Artis et Naturae, y a finales del siglo XIII los europeos ya estaban experimentando con la pólvora para fabricar cañones y armas de fuego. Por cierto, el cañón más antiguo que se ha encontrado en Europa data del 1326. Y claro, la invención e introducción de la pólvora en la historia militar trajo consigo un cambio fundamental en la guerra, una invención que revolucionó por completo la manera de hacer la guerra, dejando obsoletos muchos de los métodos utilizados con anterioridad. Los castillos, por ejemplo, ya no eran invulnerables frente a los cañones, ya que estos podían derribar sus muros con facilidad. Las primeras armas de fuego, como el arcabuz y más tarde el mosquete, permitieron a los soldados disparar a los enemigos desde lejos, sin necesidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Además, las bombardas y cañones se convirtieron en herramientas esenciales en los asedios y en las batallas campales. Además, con la llegada de la pólvora, también se volvió a la profesionalización de los ejércitos, como ya ocurría, por ejemplo, en la antigua Roma. Y de esta manera, los ejércitos medievales formados por campesinos y caballeros reunidos temporalmente fueron reemplazados por ejércitos permanentes, compuestos por soldados profesionales que se entrenaban continuamente. En países como Francia, bajo el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, los ejércitos se convirtieron en grandes instituciones burocráticas y profesionales. Y uno de los primeros ejércitos modernos fue el de Gustavo Adolfo de Suecia, quien durante la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, reorganizó sus tropas en brigadas móviles que combinaban infantería, caballería y artillería de una manera más eficiente que cualquier ejército anterior. Y esto le permitió ganar numerosas batallas y consolidar a Suecia como una gran potencia europea. Y ya nos dirigimos a la fatídica era de la destrucción masiva. Y es que el siglo XX trajo consigo las guerras mundiales, dos conflictos que redefinieron la guerra como una experiencia de devastación a gran escala. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, fue una guerra de trincheras, una guerra donde millones de soldados se vieron atrapados en un infierno de barro, alambre de espino y ametralladoras. Las batallas como la de Verdún o el Somme se convirtieron en auténticas carnicerías en las que cientos de miles de soldados murieron sin que ningún bando lograra avanzar significativamente. Y la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, fue aún más devastadora y trajo consigo una nueva forma de guerra basada en la tecnología y la industrialización del conflicto. Los tanques, aviones y barcos de guerra se produjeron en masa y las tácticas como el Blitzkrieg alemán, la famosa guerra relámpago, revolucionaron por completo la forma de luchar.
Y la guerra no se limitó a los campos de batalla. Las ciudades, por ejemplo, se convirtieron en objetivos y los bombardeos a gran escala, como el de Dresde o Londres, causaron miles y miles de bajas civiles. Y uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial fueron los campos de concentración y exterminio. Porque ¿sabías que se estima que durante la guerra se construyeron más de 25.000 campos en los territorios ocupados por Alemania? Los nazis utilizaron estos lugares en escenarios de trabajo forzado, tortura, inanición y asesinato en masa. Y ojo, se estima que más de 6 millones de personas perdieron la vida en estos campos, víctimas de un brutal sistema que utilizaba el trabajo y la muerte como herramientas de control. Y otro capítulo muy sombrío fue el uso de bombas atómicas por parte del ejército estadounidense sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, un evento que cambió el curso de la guerra y del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordenó los bombardeos para forzar la rendición del Imperio del Japón. La primera bomba, llamada Little Boy, fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y 3 días después, la segunda bomba, Fat Man, devastó Nagasaki. Y entre 105.000 y 120.000 personas murieron en los primeros momentos de las explosiones. Y para finales de 1945, el número de muertos ascendió a 246.000 debido a las consecuencias de la radiación, los incendios y los escombros. Y el 15 de agosto de 1945, 6 días después del bombardeo de Nagasaki, el Imperio del Japón anunció su rendición incondicional, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Este evento no solo acabó con la guerra, sino que también cambió la historia mundial para siempre, inaugurando la era nuclear. Estas armas, capaces de destruir ciudades enteras en segundos, cambiaron de manera significativa y definitiva el concepto de guerra, ya que ahora la humanidad tenía el poder de aniquilarse a sí misma, algo espantoso. Y ya en nuestros días, podríamos decir que la tecnología ha tomado el protagonismo. Por ejemplo, los drones han cambiado la forma de combatir, permitiendo a los ejércitos llevar a cabo ataques precisos y quirúrgicos sin arriesgar la vida de sus soldados. Además, el uso de la inteligencia artificial y las armas autónomas plantea nuevos desafíos éticos y estratégicos. Además, el futuro de la guerra parece también estar ligado al ciberespacio y al espacio exterior. Los ataques cibernéticos capaces de paralizar estructuras e infraestructuras críticas y la posibilidad también de conflictos en el espacio, donde los satélites juegan un papel clave en las comunicaciones y la defensa, son amenazas que las naciones deben enfrentar en este siglo XXI. Y todo ello sin olvidar la amenaza nuclear, algo a lo que siempre estamos expuestos si un loco decide apretar un botón. Pensad que actualmente 5 países tienen oficialmente el estatus de nuclearmente armados reconocido por el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es un tratado que fue firmado en 1968 y que está en vigor desde 1970 y que busca evitar la proliferación de armas nucleares y que actualmente cuenta con la participación de 190 países, y con ello, en principio, solo estos 5 países pueden poseer armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. El tratado se basa en 3 pilares que son la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear. Pero ojo, porque en total 9 países han detonado satisfactoriamente armas nucleares. Los 5 estados reconocidos, pero además hay otros 4 países que también han realizado estas pruebas: India, Pakistán, Corea del Norte y probablemente Israel. Porque aunque este último nunca ha confirmado ni desmentido de esta posesión de armas nucleares, todo el mundo piensa que sí, que las tiene. Además, India, Pakistán e Israel nunca han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, mientras que Corea del Norte renunció en 2003. Y es que, de unirse al tratado, deberían desmantelar sus arsenales, algo que rechazan. Además, estos países critican que el tratado crea una distinción entre nuclearmente ricos y nuclearmente pobres. Y por desgracia así está la cosa, así que crucemos los dedos. Como habéis visto durante este vídeo, la historia militar es un gran recorrido por la evolución de la humanidad. Y es que, te guste o no, la guerra ha sido una parte inseparable de nuestra historia. Pero antes de despedirnos, quiero dejaros con una reflexión. Como habéis visto, a lo largo de la historia, la guerra ha sido una constante. Ha traído avances tecnológicos, sí, pero también un costo enorme en vidas humanas y sufrimiento. Sin embargo, también hemos aprendido que la paz y el diálogo son las herramientas más poderosas que tenemos para evitar el conflicto.
En un mundo donde la tecnología nos ha dado armas capaces de destruir el planeta en minutos, es más importante que nunca recordar que la verdadera fuerza no está en la violencia, no, sino en la empatía, la cooperación y la comprensión entre los pueblos. La historia nos muestra que la guerra siempre trae dolor, pero también que somos capaces de construir un futuro mejor, donde la convivencia y la paz sean la norma. Está en nuestras manos aprender del pasado para no repetirlo. Como dijo una vez Albert Einstein, la paz no se puede mantener por la fuerza, solo se puede lograr mediante el entendimiento. Y nada más por hoy. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.